Hola, bienvenidos a este nuevo espacio creado por la Corporación Cultural Babilonia, Kira Medios y en colaboración con Q Editores y Editorial Babilonia. Soy Darío Lozada y me place darles la bienvenida a esta conversación que tuvimos con Diego Caldas, autor del libro El Lado M, próxima publicación de Q Editores. Así que sin más, sean bienvenidos a esta conversación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de podcast entrevista con motivo de la publicación del libro El Lado M, una investigación del escritor Diego Caldas con respecto a los 11 años del amateurismo de Millonarios y de esta época precedente a la época profesional del equipo. Pues para esta ocasión nos reunimos para hacer una especie de entrevista, conversación con respecto a algunos de los temas más importantes del texto y algunos de los temas más importantes concernientes al fútbol nacional y al fútbol en Bogotá. Entonces, pues nada, Diego, bienvenido, es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntame. Darío, muchas gracias por la invitación, muy amable, y bueno, hablemos de fútbol, y hablemos del libro, por favor. Uno de los temas que más destaca es la importación de jugadores, sobre todo de Argentina, de esta parte del cono sur del continente, ¿no? Fue Millonarios, tanto como su imagen de Deportivo Municipal, la entidad pionera en esta actividad de importar jugadores, sobre todo de Argentina y de esta parte del cono sur del continente. Podría decirse que sí, en cuanto a número de futbolistas, ¿no? Digamos, yo tengo la reseña de un jugador paraguayo que llega en el 35 a la Unión Bogotá. Sí. Yo creería que es el primer extranjero jugando en el fútbol amateur en Colombia. Sí. Y asimismo la Federación de Deportes de El Valle había contratado al uruguayo Donaldo Ross. Digamos que esos fueron como los primeros, que yo tengo indicios que fueron los primeros que vinieron del extranjero a aportar al fútbol colombiano, y en este caso el bogotano, pero el Deportivo Municipal sí, en el 39 es que termina contratando 5 argentinos, Sí. de un equipo chileno que venía por gira. Y pues uno contrata a Fernando Paternoster, que fue defensor finalista con Argentina del primer mundial. Entonces es como la gran primera contratación a nivel internacional. Yo creo que la de Fernando Paternoster, y la hace el Deportivo Municipal, ¿no? Sí. Que trae los primeros 5 argentinos, que son Lucífero, Antonio Ruiz Díaz, me lo sé tanto en memoria que se me olvidaron, pero son 5 argentinos que Sabransky fueron los primeros que vinieron, sí señor. Sí. A ver, ¿cómo fue el proceso que llevó a identificar que pues, la importación de jugadores era pues, una de las claves para el desarrollo del fútbol en Bogotá y en el país? Yo siento que esos jugadores empezaron a imprimirle un poco de profesionalismo a los jugadores de acá, que eran muy amateur, al punto que las entidades deportivas que estaban regidas en Barranquilla veían con malos ojos que un equipo como Millonarios tuviera jugadores profesionales cuando el resto de equipos no los tenía. Sí. Pero pues ese fue el impulso para que empezaran a llegar también a otros equipos jugadores de menor valía, digamos así, pero ya digamos con el surgimiento de Santa Fe también trae en el 41 ya uno que otro jugador. El América bogotano también contrata un par de jugadores de Venezuela, entonces ya se empieza como a masificar ese asunto, ¿no? Sí. Sí. ¿Crees que la historia de Millonarios y en general la historia del fútbol en Colombia está en deuda con ese apoyo brindado a raíz de la importación de jugadores? No lo tomaría como deuda, Sí. es más, digamos, porque los mismos argentinos asumen que fueron los creadores del fútbol colombiano. Sí. Entonces yo creo que eso está pagado con ese mismo ego de ellos, pero sí aportaron bastante en el desarrollo del fútbol totalmente. Digamos que en concordancia con esa pregunta, ¿crees que la historia del fútbol nacional hubiera sido distinta sin ese apoyo? Sí, totalmente. Sería, claro, tienes toda la razón. Sí. Con la llegada de los futbolistas
extranjeros, el nivel cambia, ¿no? O sea, aunque es una transición que dura casi 8 años, Sí. 9 años, desde el 39 que llegan los primeros argentinos al municipal, al 48 donde ya empiezan a llegar mucho más, ¿no? Entonces yo siento que el torneo profesional arranca en el 48 muy amateur igual, porque Sí. simplemente pues cambió de nombre. Simplemente dejó de llamársele amateur a profesional, por crear el famoso torneo. Entonces ya con ese solo nombre, ya el jugador que venía de afuera ya se tomaba como con una característica de responsabilidad, ¿no? Sí. El argentino que llegaba ya era un tipo que era idolatrado. Entonces yo sí siento que con los futbolistas extranjeros sí se logró potenciar mucho más rápido el desarrollo del fútbol. Sin ellos yo creo que el Dorado no hubiera existido, y posiblemente hasta el finales del 50 podríamos estar hablando de realmente un fútbol profesional, Ok. sin ellos. Me llama la atención que menciones eso porque justo voy a tocar esa parte como mental del jugador colombiano, Ujú. pero ahora cambiando de tema, y haciendo un salto, hay otro de los puntos como más llamativos del texto, en mi opinión, es digamos lo que tiene que ver con la dirigencia, sobre todo en cuestiones de impulsar el fútbol a un nuevo nivel, ¿no? Entonces, al respecto, ¿qué enseñanza crees que se puede aprovechar al máximo para encaminar el rumbo de la dirigencia hoy en día en Colombia para llevar el fútbol a otro nivel, pensando en el caso exitoso, bueno, entre comillas exitoso, de la gestión de Millonarios que llevó al profesionalismo al fútbol colombiano? Yo creo que no sé cómo decírtelo, porque igual, digamos, en esa época también había muchas rivalidades, ¿no? Existía la de fútbol que quedaba en Barranquilla, En Barranquilla. Que no quería soltar el fútbol, no lo quería soltar. Entonces, como que veía con malos ojos los directivos de Millonarios, al punto que los trataban como empresarios, mercaderes Ujú. del fútbol. Pero gracias a esa ambición de ellos es que se logra llegar a un fútbol profesional, a Sí. un Dorado. Y aquí lo que hace falta es, aquí nos estancamos con lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, digamos, la dirigencia de ahora simplemente se amaña a un poder en muchos sentidos. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de que Postobón fuera el patrocinador de la liga profesional, que el torneo se llamaba Liga Postobón, Ujú. eso fue como 2011 o 12 para acá. Es curioso porque Coca-Cola tenía casi el doble de presupuesto para el apoyo de la liga. Entonces es muy curioso, digamos un ejemplo, no recuerdo la cifra, pero es como Coca-Cola iba a colocar 70.000 millones y Postobón solo 40.000. Uno no entiende por qué escogieron la de 40.000. Uno con el tiempo se da cuenta que ya se sabe por qué. Porque venía en camino el canal Win. Todo iba así. Entonces yo siento que todo era amarrado a un negocio donde un solo se iba a adueñar del torneo en general, ¿no? Porque Postobón termina siendo el dueño de la liga, Sí. el dueño del único canal que transmite a fútbol, y encima de todo, el equipo que patrocinaba fue el que más ganó durante esa época, casualmente, ¿no? O sea, la liga Postobón, Sí. yo creo que se jugó unos 10 torneos y Nacional fue el que ganó casi todo, curiosamente, ¿no? Entonces, el problema es eso, la ambición. La ambición personal hace que se estanque todo, ¿no? Porque, digamos, Coca-Cola pensaba colocar plata, pensaba arreglar los estadios, o sea, pensaba invertirle mucha plata y volver esto como un México, que México se maneja muy bien, ¿no? O sea, la Liga Mexicana, Sí. en cuanto a economía, es muy buena y eso hubiera sido mejor, pero pues acá prefieren el chanchullo. Y siempre va a ser así, definitivamente. Sí, justamente, o sea, ¿crees que se pueda subvertir esa situación hoy en día? O sea, pensando en algún cambio de panorama con respecto a la dirigencia del fútbol colombiano. Es difícil porque todos están amañados ahí, Sí. todos son amiguitos y todos van por el mismo camino. Y yo siento que el único dirigente que hizo la diferencia fue Felipe Gaitán, Ujú. de Millonarios, era porque venía de una empresa como Coca-Cola, creo. Entonces tenía el manejo muy diferente. Yo me acuerdo que le cantaba la tabla en las reuniones del mayor a todos y todos estaban bastante molestos con él. Sí. Porque era el único que les decía las verdades, era el único que defendía a los jugadores. En cambio los otros siempre estaban en contra del jugador, a suspenderlo. No sé si recuerdas el caso de Johnny Ramírez, que lo querían suspender, no recuerdo por qué fue. Y el man dijo, no, el jugador de Millonarios, y acá lo respaldamos y
eso fue molesto para los dirigentes. No va a cambiar, la única se cambian los dirigentes, que llega una nueva generación, pero pues acá sabemos que todo es por herencia, ¿no? Después Sí. va a llegar el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, y no. Entonces creo que va a seguir igual y peor. Mira que a mí se me ocurría una idea con respecto a la conformación de directivos que realmente impulsen el fútbol. Hace poco, bueno, desde hace rato ando escuchando a Iván Ramiro Córdoba diciendo que quiere ser el presidente de la Federación Colombiana. Y yo he conocido casos de dirigentes exitosos que habían sido jugadores, ¿sí? Sí. Aquí existe el prejuicio de que el jugador no sabe de finanzas, de administración, entonces, ¿qué va a hacer qué va a hacer de dirigencia? Pero pues realmente no es tan complicado ser dirigente. Entonces, Además, claro. ¿sí? Además, los que más saben del fútbol son los jugadores. Exacto, Así exacto. es fácil. Entonces, y hace poco también me enteré que Mario Alberto Yepes estaba en la federación y lo sacaron por algo que Sí, tenía pero- que ver con algo así como inexperiencia, no sé. Pero el caso es que me da mucha curiosidad pensar en el hecho de que se pueden formar dirigentes también. Es decir, Claro. como se forman jugadores, se pueden formar dirigentes. Podemos pensar como del hecho de que, listo, por ejemplo el caso de Iván Ramiro, ¿no? El tipo ha demostrado y ha deseado pues su intención de manejar las riendas del fútbol colombiano, ¿no? Manifestando que quiere ser el presidente de la Federación Colombiana y el tipo tiene experiencia, ¿no? Creo que el man es dirigente en un equipo de Italia de segunda división, Sí, señor. ¿sí? Y hasta donde yo tengo entendido, ha llevado las riendas de ese equipo de una manera bastante sobresaliente, ¿no? Entonces, en esos casos, como que yo me preguntaba si, o sea, ¿no sería buena idea también la noción de cultivar dirigentes que encaminen nuestro fútbol a un mejor nivel? No sé qué opinas tú, cuéntame. Podría ser así, pero claro, la idea es que los futbolistas se vuelvan dirigentes porque son los que saben del tema. Pero es una cosa que no van a soltar, porque la dirigencia son los mismos dueños de los equipos. La única forma de que Iván Ramiro logre llegar a esa presidencia de mayor es que sea dueño de un equipo de fútbol. Ok. Posiblemente, digamos, Pimentel en su momento pudo haber llegado, pero pues, ya sabemos Sí. el carácter de Don Eduardo, que es bastante complicado, pero si te pones a ver, tampoco quieren los jugadores porque, no sé si recuerdas, Carlos González Puche es el creador del gremio de futbolistas. No recuerdo el nombre como tal, y a él lo tienen ahí, en la barrera, ahí, y les incomoda ese tipo de personajes. Óscar Córdoba también fue presidente, creo que del Bucaramanga, lo intentó y creo que lo intentó hacer bien, pero pues igual no les gustan que estén ahí, no les gusta porque hacen las cosas bien. Sí. Y los dirigentes realmente hacen las cosas como por debajo de cuerda, como medio tapados, como para tener su negocio. Son los que dicen a ese jugador hay que sancionar y lo sancionan por debajo de cuerda, Sí. por WhatsApp, a ese jugador no me lo contraten, a ese jugador no me lo contraten, o hacen contratos, ya sabemos cómo, que son, dicen una cosa en papel y otra cosa es por fuera, ¿no? Como lo que hace Pimentel. Entonces yo siento que por más, si es necesario que se cultive ese tipo de directivos de los futbolistas, o sea, que ellos mismos quieran y lo hagan como Iván Ramiro, que me parece muy bueno. Pero creo que es muy difícil llegar si no es de la forma que yo te digo, tiene que ser dueño de un equipo de fútbol Sí. para poder entrar a ese selecto grupo de empresarios. Complejo el dirigentes. panorama en ese aspecto, ¿no? Y vamos de culo para el estanco, por la expresión que me gusta, pero es Sí, así. sí. Por allá. O sea, viéndolo así es como que no hay esperanza en el camino No, realmente. si te das Sí. cuenta, la liga realmente es mala. Es muy O mala. sea, la liga realmente. es muy mala, además porque son, pues deberían ser 16 equipos, le metieron 4 que son de relleno y como por plata, Sí, como por más fechas, y eso se ve reflejado en los torneos internacionales. Es donde- increíble que Colombia llevaba 4 años sin meter un equipo en octavos de En final de octavos. Libertadores y justo llegó a ser el Tolima, o sea, Y se supone que tenemos equipos impresionantes como Nacional y Junior que le meten plata, ¿no? Pero futbolísticamente no. Lo de Junior sí, o sea, es una inversión cada año exorbitante, pero en términos futbolísticos nunca da resultados. No da resultados. Lo mejor que hizo fue en el 2018 llegar a la final de Sudamericana y ya. Y porque tenía el caminito muy colombiano. Sí, O sea, exacto. alguno tenía que llegar. Exacto. Si recuerdas, fue Santa Fe, La semifinal fue contra Santa Fe. pero fue Santa Fe Millonarios, octavos, después en cuartos el ganador se enfrentaba con Sí. el Cali, después o algo así. Claro, Santa Fe termina sacando al Cali y termina con Junior, o sea,
la única forma de llegar a esa final era porque el camino era muy colombiano. Sí. De resto no hubiéramos llegado, hace rato que no. Pero pues sí. Bueno, dejando ese tema un poquito amargo, ¿sabes? De la dirigencia deportiva sobre el fútbol, me gustaría hablar sobre la identidad de juego de Millonarios y del fútbol nacional, porque en cada relato de los partidos del texto pervive como a lo largo de los relatos mismos una sensación de que Millonarios presenta un juego vistoso y atractivo, ¿no? Lleno de juego de conjunto y toda esta cuestión. Entonces eso me genera una pregunta, y es si crees que desde ese entonces, por toda esta influencia de jugadores extranjeros y de una idea comprometida de juego, se empezó a forjar una identidad de juego del mismo club Millonarios, sí, por lo sí, tanto sí. del fútbol nacional. Digamos, de Millonarios sí es muy clara la escuela argentina, ¿no? Sí. O sea, históricamente siempre hemos salido campeones con futbolistas argentinos. Entonces, de entrada ya, y en los 40, que es lo que resalta el libro, Sí. pues era el equipo que traía más jugadores, entonces era evidente que la superioridad futbolística de los argentinos con respecto a los otros equipos, ya de entrada hacían ver a Millonarios como un gran equipo que jugaba muy bien, que era maravilloso, que tenía una idea de juego, y es porque los argentinos le aportaron eso a nuestro fútbol. Sí. Y se veían muy superiores porque los otros equipos realmente no tenían muchos extranjeros. Sí. Entonces sí, Millonarios desde los 40 ya tenía una escuela argentina, definitivamente. O sea, por lo que dices, ¿crees que esa idea pues ha pervivido a lo largo de los años hasta llegar hasta nuestros días? Sí, ¿Sí? siempre. Te das cuenta en... Creo que el último título de Millonarios, el portero era argentino, ¿no? Viconis. Viconis uruguayo, pero siempre Sí, como del sur, igual, ¿no? sí, Como del cono del sur. Del cono sur. Siempre Exacto. hubo como esa línea, sí. 87-88 con los argentinos que fueron Manny Merak, Videla, Sí. Oscar Juárez. Siempre, con los argentinos siempre nos va bien. Lunari llegó en el 96 y nos sacó subcampeones, Sí. que no se veía por dónde. Entonces el argentino siempre tiene esa influencia. Curiosamente en el 2012 no hubo argentinos, hubo uruguayos. Sí, cierto que sí. O sea, creo que fue como la nómina más criolla campeona Sí, de Millonarios, ¿sí? Así es. Así es, creo que era un buen equipo el del 2012, ¿no? Muy buen A mí me dio equipo. mucho guayabo el no llegar a la final de la Sudamericana ese año. Esa semifinal contra Tigres me pareció increíble, o sea, me pareció increíble empatar ese partido en el Campín 1-1. Cuando ya pudimos haberles hecho 10 goles. Sí, exacto. Allá. O sea, y de nuevo se pervive esa idea de falta de eficacia, esa falta de concretar el gol, las opciones que se tienen y que finalmente llevan a los fracasos, porque igual Sí. sí, termina siendo un fracaso porque Millonarios estaba para estar en esa final. Estaba por lo para las menos. dos finales, Esto. perfectamente, yo creo que sí. Pero, digamos, en esa semifinal en particular, a mí me parece que el error es de Hernán Torres, que mantiene a Wasson lesionado. O sea, Wasson jugó ese partido lesionado. Sí, Debió haber jugado el otro, Perlaza. Perlaza, sí. Hubiéramos jugado con más hombres, claro. Es que también tenía una buena nómina. O sea, es que sí, es un error técnico, ¿sabes? Sí. Pero pues bueno, ya. Pero nos dio la 14 y ya. Sí, exacto. Se le perdona todo. Bueno, ahora cambiando de tema, Sí, señor. hay otro tema que pervive así como por el segundo plano, y es el tema de la selección nacional de fútbol. Sí. Al comienzo del libro, no recuerdo en qué capítulo, hay un recuento de los partidos que jugó la selección colombiana representando de los Juegos Bolivarianos Los bolivarianos. del 38, si no me Sí. equivoco, y que esa selección estuvo conformada en su mayoría por jugadores, Del Deportivo Municipal. sí, del Deportivo Municipal y de Bogotá. Sí, y reforzado con 2-3 costeños Sí. que eran importantes en la época. Pero que esa selección tuvo por decirlo así, una participación opaca. ¿sí? Muy opaca, sí. Opaca. Y eso generó un debate diciendo como que, bueno, entonces, ¿quiénes deberían ser los jugadores de la selección? Entonces, a lo largo del libro persiste ese debate, porque Sí. después de eso la selección participa en otros torneos, pero ya con jugadores que pone la de fútbol, ¿no? Netamente costeños. Netamente costeños, y que esa fue en siempre- algunos casos tienen participaciones. Esa fue siempre la rivalidad Sí. entre... Claro, la de fútbol era la que manejaba el fútbol colombiano. Era
rectora de las diferentes federaciones departamentales. Sí. Digamos, la Federación de Cundinamarca, la de Antioquia, todas se veían, debían entregarle como resultados a la de fútbol. Entonces, la de fútbol en el 45 piensa mandar una selección, creo que a Chile, y ya Millonarios ya estaba organizando muchos torneos acá. La de fútbol decide hacer una selección solo con jugadores costeños. Sí. Entonces Millonarios, algunos dirigentes bogotanos dicen, pero ¿qué pasa con el fútbol de Bogotá, con el fútbol de Antioquia, con el fútbol del Valle? ¿Por qué no lleva jugadores de esos? Esa es la primera ruptura que hay entre la de fútbol y lo que posiblemente termina llegando a ser la de mayor. Porque Millonarios es el que dice como, oiga, pues no le presto a nadie, y no, la cuestión es que los directivos de Millonarios dicen, no vamos a volver a jugar con los equipos de la costa. Okay. Entonces ahí empieza como la rivalidad. Sí. Y eso hace que la de fútbol decida jugar solo con jugadores del Junior para representar a la selección Colombia. Eso ya de entrada abre una brecha muy grande con el resto de federaciones, ¿no? Porque es como, usted no me importa, allá ustedes. Yo manejo el fútbol de la misma manera. Sí. ¿Cómo pasa ahorita? Yo manejo el fútbol de la misma manera. Fíjate que identifico ahí que otra vez el problema de la dirigencia influye directamente en el desarrollo. En el desarrollo y en el del nivel del fútbol colombiano, ¿no? Totalmente. O sea, es mano directa de la dirigencia quien dice, yo voy a meter mis jugadores y el resto que se jodan, pero lo que están pasando es que está perjudicando el nivel porque es claro, uno dice por razonamiento lógico que, bueno, si yo los mejores jugadores de Bogotá, de la costa y del Valle del Cauca, pues voy a tener una selección más competitiva. Pero no me interesa, voy a llevar los míos. ¿Ya? Y otra vez vuelve el debate de la dirigencia, ¿no? Sí. Entonces, a mí se me ocurre una idea, y es que pienso que para tener un proyecto ganador de selección, es importante primero tener una liga competitiva y un proyecto ganador de fútbol nacional competitivo, sí, realmente. Es decir, una selección se construye a base de una liga competitiva. Y yo pensaba en los casos que, sobre todo en el siglo XX, la mayoría de selecciones campeonas del mundo tenían su base, la mayoría de su base conformada en jugadores que jugaban en su liga nacional, ¿sí? Diferentes categorías. Exacto. Eso es lo que hace falta acá. Exacto. O sea, es más difícil hacer como el ejemplo con selecciones sudamericanas, pero igual incluso la Argentina campeona del 86 era casi la mitad de River Plate campeón de esa misma Copa Libertadores de ese año. A excepción de algún otro jugador, Valdano creo que jugaba en Europa y sí, obviamente Maradona que jugaba en el Nápoles. Pero de resto, la Brasil campeona del 70, todos jugadores de la Liga Nacional, ¿sí? La Argentina campeona del 78. Pero si te das cuenta, esas tipos de selecciones que son exitosas, más allá de que Argentina no gana hace rato, pero siempre llega a una final de Copa América, ya llegó a una final del Mundial, es porque se manejan muchas categorías, o sea, desde niños les están enseñando. Y acá lastimosamente los torneos son esporádicos. El ponifútbol, que creo que ya cambió de nombre, pero el ponifútbol solo se hace en enero. Sí. Y el ponifútbol es para niños como de 10, 12 años, es perfecto, pero no hay más. Y ahí se salta a un torneo nacional sub-20. O sea, hay un hueco enorme entre los 12 años y los 19, 18, donde no hay competencia. Y ahí se pueden estar perdiendo mucho talento también. Eso también es que se va. El futbolista colombiano se desarrolla casi a los 20 años a partir del torneo sub-19. Ya de entrada, comparado con un futbolista argentino está jugando de los 8 años. Y asciende, y la categoría octava, tienen categoría octava. Nosotros tenemos en Millonarios, yo creo que categoría sub-20, la sub-15 y para de contar. Y por ahí es escuela de niños, pero no hay competencia. Sí, tienes razón. Estaba pensando en la necesidad de crear una tercera categoría en el fútbol nacional. Yo no sé qué tan, en cuestiones de logística y en cuestiones monetarias,
¿qué tan difícil sea llevar a cabo ese proyecto de creación de por lo menos 2 categorías más? Yo creería que la C está atrasadísima en hacerlo, estamos en deuda, pero es porque los dirigentes se llevan la plata. Sí, exacto. O sea, yo creo que la plata está ahí para lograr hacer una C, y se podría hacer como torneo regional, ¿no? Como para que no gasten en transporte, por ejemplo. Sí. Porque casi todos en bus, ¿no? Los de la B van en bus para todo lado y es muy complicado. Imagínense la C. Pero debería ser como un torneo regional y llegar a una final en Bogotá o no sé, cada año ir cambiando la sede y que se logre el ascenso para la B, lo mismo. Y yo siento que un equipo de la B reconocido que caiga en la C, pues le da potencia también. Entonces ahí empieza la cosa. El problema es que los dirigentes no van a poner la plata. Exacto. Si no han logrado poner la plata con el fútbol femenino, que es el más exitoso internacionalmente por encima del masculino. Porque el masculino es solo marketing. Exacto. Entre otras cosas, porque no es capaz de un cupo al mundial en esas circunstancias. En cambio, esas chicas ya se ganaron una Libertadores, las del Huila, las de Santa Fe creo que llegaron a una final y la perdieron. Entonces, como las del América también. Sí. Están ahí compitiendo mano a mano con Brasil, que es la potencia sudamericana del fútbol. Exacto. Entonces uno dice, si no les arman una liga decente, sí, a las futbolistas, pues imagínate, no se va a esperar nada bueno en torneo de la C. Sí. No le van a meter plata. Y si se dan cuenta que el negocio tan bueno que es el fútbol femenino, es un buen negocio. O sea, yo creo que si ellos lo pensaran desde el negocio, ahí está el negocio. Es que sí, porque la final reciente entre Cali y América y Cali, que ganó el América 3-1, quedó campeón del equipo Escarlata, tuvo récord de asistencia al estadio. El estadio... Sí, le metieron como 30.000 personas. 37.000 personas. Para hacer una final femenina es un aforo considerable, ¿no? Muy bueno. Y es motivación para ellas. Sí, claro, motivación para ellas y para el equipo, para la institución, y que siga apoyando ese proyecto. Exacto. Porque creo que uno de los proyectos más exitosos en cuestiones de fútbol femenino es precisamente el de la América de Cali, aunque en cuestión de fútbol femenino a nivel competitivo, la verdad es que el nivel colombiano es un nivel para destacar realmente. Sí, pero además que es con las uñas, ¿no? Sí, o sea, es con las uñas. Futbolistas no profesionales, no les pagan. Entonces, pues bueno. Sí. Entonces... ¡La igualdad!